Muy buenas noches tengan todos los presentes. Quiero en nombre de la Sociedad de Urbanistas del Perú agradecer a los asistentes por participar de este evento conmemorativo por el Día del Urbanismo. Y en especial a todos los panelistas que en estas tres fechas se están sumando a estas celebraciones. La Sociedad Urbanista del Perú viene trabajando para promover el ejercicio del urbanismo conforme al derecho y a la función pública que a la profesión corresponde, teniendo entre sus objetivos el promover el adelanto de las ciencias y artes del urbanismo, el mejoramiento de la teoría y la práctica del urbanismo y la promoción del desarrollo sostenible. Desde 1997 venimos fomentando eventos de esta naturaleza que permitan que se difunda más este importante tema del desarrollo de las ciudades. Tenemos hoy en día, pues, en efecto, ciudades que distan mucho de lo que deberían ser lugares con buena calidad de vida. Hay mucho trabajo por hacer, efectivamente, ¿no? Y bueno, pero también hay temas positivos que se han logrado en los últimos años, como el logro de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Efectivamente, hay un camino aún largo por andar, pero buscando la sinergia con las diferentes instituciones y del Estado y del sector privado, creo que podemos seguir avanzando para lograr espacios más confortables. La Semana del Urbanismo 2022 es un evento que por tercer año consecutivo organiza la Sociedad Urbanista del Perú y está diseñado para unir justamente a urbanistas, planificadores urbanos y otros profesionales especializados en el quehacer urbano y al público en general. Este año el tema central es avances en planificación urbana en la ciudad post-pandemia. Creo que la pandemia nos ha dejado perfectamente claro que nuestras ciudades, en efecto, no están preparadas, no están bien diseñadas y tenemos que hacer un cambio. Bien, no quiero aburrirlos más con esta introducción y antes de ceder la palabra a Vladimir Arana, quien estará el día de hoy como vuestro moderador, quiero desearles un feliz Día del Urbanismo a todos los presentes. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Eric. Feliz Día del Urbanismo para ti también y para todos quienes nos acompañan. En principio, saludar a todos los presentes y especialmente al panel de lujo que nos acompaña, a Jessica Soraya, a Lodi Espinosa, a José Carlos Fernández, con quienes vamos a discutir el tema del planeamiento de la informalidad urbana. Y esto es efectivamente un reto, porque estamos viviendo en una situación muy compleja, donde existen muchas crisis que se superponen. No sé si hablar de pospandemia es todavía apropiado, porque todavía hay casos que se presentan en otras partes. Hay crisis económicas, suben las tasas de interés en todo el mundo, la inflación también está creciendo, se avecina una crisis alimentaria. Es que esto va a promover que exista mayor informalidad, es que esto va a promover que las economías locales se descalabren, se desorganicen, es que podemos todavía desarrollar un sistema de gobernanza o mecanismos de gobernanza que permitan o faciliten el desarrollo de los centros poblados en el Perú. ¿Cómo podemos afrontar esta situación? Para ello, quiero llamar en primer lugar, obviamente voy a dejar de especular y voy a pasar la palabra a los expertos. En primer lugar, quiero pasar la palabra a Jessica Soraya Pineda, ¿no? Jessica es doctora en política urbana, en planificación y gestión urbana, trabaja en planificación y gestión urbana de ciudades en países en desarrollo. Su doctorado lo realizó en el Reino Unido y un postdoctorado en Japón y Chile.
y amplia experiencia en investigación en Perú, Reino Unido, Japón y Chile. Actualmente es directora de investigación me disculpan, ¿no? Me disculpan. Y actualmente es directora de investigación en la Universidad San Agustín de Arequipa, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Jessica, por favor. Gracias, buenas noches y muy agradecida por la invitación a este interesante debate. Bueno, en realidad yo no soy experta en informalidad, más bien mi doctorado fue en planificación y bueno, nosotros vemos la informalidad como un proceso que debe que debe ser manejado, gestionado por la planificación, ¿no? De alguna manera, no es parte de lo que la planificación tiene que tratar. Entonces, desde esa perspectiva es donde yo quiero comenzar a dar mis contribuciones y sobre todo yo he, digamos, perfilado lo que vamos a conversar el día de hoy a partir de las preguntas que se proponen para este panel, que en realidad son bien grandes. O sea, estaba hablando con Sonia justo antes de entrar al aire y las tres preguntas que se proponen, por qué la ciudad se mantiene en una dinámica informal, cuáles son las causas y qué acciones y propuestas de política se pueden dar para revertir este fenómeno, ¿no? De alguna manera, creo que depende desde qué perspectiva uno lo esté mirando, ¿no? Yo voy a dar algunas ideas desde la planificación urbana y la política pública y proponer tal vez algunas ideas que en el discurso, mucho del discurso que se maneja hoy en el Perú, pueden parecer un poco chocantes, un poco disruptivas, pero bueno, estamos en un debate, vamos a conversar. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que acá viene, es muy pertinente y creo que, bueno, dadas las circunstancias también que hace poco falleció el arquitecto Adolfo Córdoba, yo creo que dar la respuesta a esta primera pregunta nace mucho del trabajo que hizo Córdoba en los 60. Cuando se le encargó de estudiar el fenómeno y ver qué se puede hacer. Y él se alejó de lo que había en ese momento como pensamiento universal, sobre todo en el norte global, de que se entendía la informalidad como una distorsión y como una expresión de subdesarrollo. Y él dice más bien no, o sea, la informalidad es una consecuencia lógica de un problema estructural mayor, que tiene que ver con básicamente la incapacidad de muchos grupos de bajos recursos de acceder a la ciudad, en todos los accesos a la ciudad, vivienda, servicios, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era la solución? Comenzar a trabajar esas inequidades, esas desigualdades estructurales. Y bueno, eso fue lo que Córdoba con un grupo de personas propuso y ahí quedó, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un problema, creo que comenzar a trabajar desde la perspectiva de los problemas estructurales o cómo se han estructurado los sistemas que ha causado inequidades, que ha causado desbalances, es un reto político súper gigante y no es atractivo para la política. Porque ahí significa mover las fichas, mover a los actores, mover quienes se benefician, quienes no, cambiar esos beneficios. Se tocan muchísimos intereses y a muchos políticos eso no les gusta. Prefieren el status quo. Entonces ahí nomás quedó, no pasa nada. Entonces, ¿por qué persiste? Porque creo, desde mis perspectivas, eso todavía no, que es un tema pendiente. Que ese es para mí el problema de fondo. Lo que se ha tratado de hacer durante mucho tiempo ha sido trabajar la superficialidad de la informalidad, la piel de la informalidad, la imagen de la informalidad, pero no resolverla desde adentro, desde su semilla origen, ¿no? Entonces, por eso se mantiene, creo yo. Y se ha agudizado, creo, en estos momentos, porque ya no es solo un grupo de informales que invaden lo formal y lo distorsionan. En realidad, hoy, tal y como está, tal y como vemos la situación en nuestras ciudades, es un comportamiento generalizado. Por ejemplo,
la expresión que todo el mundo está acostumbrado a ver es un grupo de gente que va a un terreno, construye sin seguir normas, se ubica en zonas que tienen algún tipo de problema, no aptas para habitar, no tienen agua, luz, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, esa es una primera expresión, pero si ahora vemos, si realmente vemos y tenemos la informalidad desde adentro, también informalidad es construir, son grandes edificios de vivienda que se construyen en zonas restringidas, como por ejemplo en la Costa Verde, en Lima. Es también todas esas modificaciones que hacen las viviendas formales dentro o alrededor de sus casas y que para los cuales nunca han pedido una licencia de edificación o de ampliación o de modificación. Es el mismo Estado que, digamos, va en contra de sus propias regulaciones para hacer una excepción y darle una licencia para un centro comercial dentro de una zona protegida como un centro histórico, donde estaba prohibido ese tipo de uso. Entonces, las informalidades también se causan dentro de la formalidad. Entonces, yo creo que el primer paso es dejar de ver que es un grupo de malos queriendo subvertir o deshacerse de lo bueno, sino es que es un comportamiento general, donde el mismo Estado también es un agente de informalidad, de creación de informalidad, a subvertir sus mismas normas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer punto que tenemos que entender, ¿no? Ya no hay acá buenos y malos, no hay blanco y negro, en realidad es todo en escala de grises donde todos se retroalimentan entre sí y donde el recurrir a prácticas de informalidad, porque eso es lo segundo, que ya no se entienda como una expresión física o legal de algo, sino es una práctica. La práctica de la informalidad está presente en todo el hacer ciudad, ¿no? No solamente de un grupito. Eso por un lado. Causas del fenómeno, bueno, dependiendo a quién leas, van a aparecer muchas causas, ¿no? En los 60 dijeron que era el subdesarrollo, era la causa de la informalidad. El hecho de que las sociedades no puedan conectarse al capitalismo global era causa de la informalidad. Es una explicación económica, ¿no? Desarrollo económico. Para luego pasar al fracaso del proyecto de modernidad, ¿no? A un grupo de gente que dijo, no, es que la modernidad y sus grandes aspiraciones han fracasado, ¿no? Y no van a poder, y ese fracaso es lo que ha llevado a la informalidad a mucha gente, ¿no? Y bueno, ya no se va a poder. Ha fallado el proyecto de industrialización global. Nosotros nunca, países en desarrollo, nunca hemos llegado a ser industrializados en la escala que fue Europa, Estados Unidos, etcétera, jamás. Y nunca podríamos llegar por las grandes diferencias que tenemos como sociedad, ¿no? Y en un tercer momento dijo, no, en realidad es el fracaso de la capacidad del gobierno de controlar y hacer cumplir sus propias normas. Ahora, más que todo se dice, en realidad es el fracaso en la redistribución de los beneficios de la urbanización. ¿Quién está en cargo de esa redistribución? Bueno, en teoría está el Estado, lo público, en sus diferentes niveles. La urbanización tiene una serie de beneficios donde solamente en un contexto capitalista, digamos, puro y duro, tiene ganadores y perdedores. Entonces van a haber gente que va a tener acceso a mayores beneficios que otras. ¿Quiénes? Los que tienen el hermanito, el compadre, el interés, la manera de presionar, hacer lobby dentro de esos círculos que están encargados de repartir esos beneficios. Y los otros que no tienen todo eso, bueno, pues nos quedamos en los márgenes, se quedan en los márgenes, no pueden acceder a esos beneficios. Entonces se ve como ese fracaso. Entonces la urbanización, el vivir en ciudades, tiene muchos beneficios que no están siendo puestos al alcance de un montón de gente que no tiene todas esas herramientas, esas presencias, esos representantes, ese poder, en pocas palabras, para poder reclamar o para poder acceder a esos beneficios. ¿Y qué se propone? Bueno, en realidad ahí también ha habido una serie de ensayos y errores en el mundo en general, ¿no? Un primer ensayo y error fue, y esto es bien chistoso, en realidad, bueno, no es chistoso, sino llama mucho la atención. El hecho de que se haya quitado ese aura de criminalidad a la informalidad es producto del trabajo de John Turner, que fue un arquitecto que trabajó estudiando Lima. Y entonces, todas las ideas de Turner, sobre todo esto de la autoconstrucción y el autoayuda,
es que se le lleva a Europa, se vuelve recontra popular ahí, se la compran los organismos internacionales y se la devuelven, ¿no? A países, a Perú y al sur global. Entonces fue una idea recontra reciclada, ¿no? Entonces la primera generación de políticos van por ese lado, como que se desprecia, o sea, como dicen, el Estado no tiene ningún rol acá, que todo es autoayuda, que todo es que la gente solita salen adelante y no sé qué. Y en realidad lo que se hace ahí es un poquito despolitizar el problema y quitarle responsabilidad al Estado. El Estado sigue teniendo un rol acá, ¿no? Eso también no le gusta el neoliberalismo, ¿no? Entre menos Estado mejor. Y bueno, pasa el tiempo, muchas políticas se han propuesto a partir de esa idea. Y luego llega De Soto, que es otro peruano, ¿no? O sea, mejor dicho, el caso peruano estudiado por De Soto, que dice, no, acá el problema es la conexión al capital y la legalidad, ¿no? Es el título, la formalización. Y también, esa idea viaja al Banco Mundial, le encanta al Banco Mundial y se la devuelve a su global. Y financia un montón de programas de titulación de tierras en el mundo. O sea, si alguien quería hacer algo respecto con dinero del Banco Mundial, le decía, tienes que aplicar a De Soto. Si no, no hay plata. Entonces, eso es bien interesante. O sea, eso desde el punto de vista de la investigación, Perú es un espacio tan rico para hacer investigación como es su caso, que salen un montón de ideas que pueden ser buenas, malas, debatibles, etcétera, pero que nosotros todavía, desde adentro, nosotros mismos no estamos entendiéndolo, creo. Entonces, esas dos políticas, un poco más de física, la autoayuda, ¿no? Y la formalidad es la que está presente en todas las políticas peruanas. Y que en realidad le ha convenido a dos grupos menos a los que realmente tendrían que haberles ayudado, ¿no? O sea, a un primer grupo ha sido obviamente la inversión privada, porque si yo lo veo todo desde lo físico, la autoayuda, y entiendo esa construcción de edificación como precaria, yo lo voy a reducir, porque el problema es mucho más grande de lo que sea reducido, lo voy a reducir a un problema solo de vivienda y acceso a servicios básicos. Cuando la comunidad de la vida en la ciudad es mucho, implica mucho más, pero todo eso del mucho más, eso no es business, no es negocio. Entonces al sector privado lo que le interesa es la vivienda. ¿Y cómo va a producir vivienda? Punto, eso no me interesa. Parques, equipamientos sociales, eso no es mi problema, ¿no? Dentro yo más vivienda ponga así, como por ejemplo, no sé, alguien se le conoce en México y todo lo que ha pasado alrededor de México, que es una producción en masa de vivienda social que nadie ocupa. Es algo así que quieren que pase acá, ¿no? Porque es el sector privado que va a solucionar, y que solo es un problema de vivienda, y no es un problema de vivienda, la informalidad. No es solo un problema de vivienda, es mucho más complejo. Y el primer ganador, construcción. Segundo ganador con estas políticas ha sido el círculo político. Un círculo político que actúa en un marco institucional muy débil y que está utilizando esto como caballito de batalla para clientelismo, vender votos, politiquería y corrupción al final. Entonces, no sé ustedes, yo escucho las noticias de cuando en cuando y cada cuánto aparece alcalde tal, está en la cárcel, presidente regional tal está en la cárcel. ¿Por qué? Por tráfico de terrenos. Punto. Entonces, en un ambiente tan corrupto institucional como son los gobiernos subnacionales, recontra peligroso tener una política solo basada en formalización. Súper peligroso. ¿Ya? Entonces, creo que por ahí, dado el contexto, por ahí no va, porque, no sé, pues estamos ensayando desde los 60 soluciones y no pasa nada, ¿no? Al contrario, creo que estamos agudizando la situación. Entonces, tal vez yo creo que la política, no sé cuál será, pero tendríamos que comenzar a pensarla desde dos frentes. Un frente es entender, primero, que la informalidad no es un otro que tenemos que destruir, sino es una manera de habitar. O sea, en realidad es una forma de ser, de hacer y de estar. Eso es la informalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es una legítima manera de incluirse en la ciudad, que no le da ninguna oportunidad a un gran grupo de personas. Entenderlo como un modo de habitar. En ese modo de habitar, entonces hay un montón de regulaciones, un montón de proyectos que ya no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de módulo básico de vivienda que están repitiéndose desde los años 30 hasta ahora no encajan.
con la forma en que estas comunidades viven y necesitan vivir y utilizan su espacio para producir, habitar, alquilar, etcétera, etcétera. O sea, no es suficiente poner vivienda de taller, eso es una reducción, ¿no? A la gran diversidad de usos que se les da en tiempo y espacio a este hábitat. Entonces, el módulo básico de vivienda no me ayuda. Por eso no van a vivir la gente ahí, no me ayuda. Aparte que está localizado en donde no hay nada, pues, ¿no? Me cortan todas las oportunidades. Aparte de eso, ya como diseño, ya, pues, ¿no? Tiene muchas precariedades. Entonces, van para entender eso y entender cómo esta informalidad se conecta con la formalidad. En realidad son dos procesos que se retroalimentan, que crean sinergias. Que si tú en realidad comienzas a destruir algunos de los informales, matas a algunos de los formales. Y no sabemos cómo están enchufados, no sabemos, no tenemos ni idea. Entonces yo creo que lo primero es comenzar desde la planificación, es entender cómo estos dos procesos se retroalimentan y se expresan en el espacio y en la fisicalidad. Para saber recién a qué tipo de normas, o sea, ¿lo vamos a normar o no lo vamos a normar? ¿O qué tipo de normas van a aparecer? ¿Cómo se va a movilizar la inversión? ¿Qué tipo de intervención se va a proponer? ¿Qué es lo que se va a rescatar? ¿Qué es lo que no se va a rescatar? ¿Qué es lo básico y esencial? ¿Quién tiene que participar acá? Y tal vez ya no va a ser el sector inmobiliario, ¿eh? Puede que ahí la solución no pase por el sector inmobiliario, pase por otro lugar, no sabemos. Entonces yo creo que ese es el primer paso. Y el segundo paso, segundo componente que hay que entender, para saber qué tipo de política vamos a plantear, es entender que entre estos dos polos aparentemente opuestos hay una serie de transacciones políticas y organizativas, en donde se han desarrollado una serie de, acciones pragmáticas para lograr los fines que una comunidad tiene. Entonces, eso se llama, digamos, en Bondar en inglés, pero en español es como la interfase, que no es una línea, sino es un espesor, es un espacio gris donde tenemos que trabajar, porque es en esa base social, político-social, en donde tenemos que comenzar a entender a los actores del proceso. Que no solamente son el grupo de familias que entienden vivir, hay un montón de actores ahí que están dando la talla. ¿Ya? Y es con ellos con los que tenemos que trabajar. Entonces, con ellos construimos socialmente la política a partir de entender un proceso y su naturaleza. Y recién planteamos la política, que no sabemos cuál es. Entonces, proceso, creo, de búsqueda, ensayo y error. Entonces, eso implica, ¿no?, dejar de entender la informalidad como algo legal, mucho menos como algo físico, nada más, que es mucho, o sea, por ejemplo, yo en primera profesión he sido arquitecta, que es donde generalmente se entiende así, como algo físico. Entonces, insuficiente, muy superficial. Tenemos que meternos hacia adentro y entender la naturaleza de los procesos, de sus orígenes y sus sinergias. Yo con eso termino, doy paso al siguiente. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Muy interesante lo que comentas, pero igualmente complejo, porque hablas de una serie de relaciones sociales, económicas, el informal como víctima, el informal como abusador, el Estado cojo, ciego, manco, ¿no? Y en realidad estás hablando de una cultura paralela a la sociedad, más que solamente de hablar de un informal. Pareciera que cuando tú hablabas, yo imaginaba a los latinos en Estados Unidos, a los marroquíes en Europa. Era todo un grupo totalmente distinto dentro de un contexto social existente. Quizás me estoy equivocando, pero José Carlos Fernández y Álvaro Espinosa tienen también mucho que decir. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién se siente como que más o menos? Ok, yo puedo seguir si quieren. Álvaro, por favor. José Carlos. Gracias, David. Sí. Okay. Álvaro Espinosa, acá, déjame un segundito, por favor, que estoy buscando Muchas gracias, Álvaro, por estar presente con nosotros. Álvaro Espinosa es economista de la Universidad Católica del Perú y magíster en ciencias políticas
del New School for Social Research en Nueva York, investigador de grade y concentra su interés en temas relacionados al desarrollo territorial en general y el desarrollo urbano en particular, y con mucha experiencia como consultor e investigador en temas para diversos organismos nacionales e internacionales, y ha ocupado altos cargos de dirección de varias entidades públicas relacionadas con el desarrollo rural y también en políticas urbanas. Un lujo tenerte, Álvaro. Por favor. Listo, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy con la sociedad, pero me parece fantástico, ¿no? A ver, yo he preparado un PPT, ¿ok? Porque, claro, soy economista, entonces hablo de números y grafiquitos, entonces tengo que mostrarlo así, si no, no se entiende. Ya, a ver, un segundito. Ya, creo que es de acá. ¿Ya se ve? ¿Se ve? Se ve perfecto, se ve perfecto. Ya, ok, fantástico. Bueno, entonces, yo no voy a ser tan profundo como Jessica, ¿no? Lo que voy a presentar es más mundano, ¿no? Y está basado básicamente en la data que hemos podido recoger en los últimos años en investigaciones que hemos estado haciendo, ¿no? Repito, es solamente una visión del tema y va desde el punto de vista de la vivienda, ¿ok? Como tema central, pero que evidentemente no es el único tema, ¿no? A ver, pero de eso es lo que puedo hablar, porque de esto es lo que sé, ¿ok? Entonces, voy a ir más o menos rápido, porque no quiero entrar en detalles, lo que quiero es plantear algunos temas y que luego podamos discutirlo, más bien debatirlo, ¿no? Entonces, primero, a ver, el título es Vivienda e Informalidad Urbana, ¿ok? Y quiero ver un poquito, digamos, algunas hipótesis que tenemos sobre cuál es el origen de la informalidad urbana, algunas causas, algunas consecuencias, ¿no? No todo, pero algo hay. Entonces, el origen, ¿ya? Evidentemente hay orígenes históricos, sociológicos, económicos también detrás del tema de la informalidad, ¿no? Pero en términos prácticos y actuales, en términos más mundanos, yo lo pondría de esta manera, ¿no? O sea, para entender por qué estamos creciendo como estamos creciendo en nuestras ciudades, ¿no? Cada año en las ciudades del Perú, ¿no? Se generan alrededor de 142.000 hogares nuevos, ¿ok? Entonces el casado casa quiere, ¿no? Y estos hogares necesitan una vivienda, ¿sí? Ahora, en el Perú se producen a lo mucho, y este es un estimado optimista, a lo mucho 43.000 viviendas formales, ¿no? Formales y que tienen todos los servicios, la estructura correcta, etcétera, ¿no? Pero entonces, se producen 43.000 viviendas formales, pero tenemos 142.000 hogares que necesitan vivienda, ¿no? Sin contar los déficits que están acumulados, ¿no? ¿Qué pasa con el resto? ¿No? ¿Qué opciones tiene el resto? ¿No? ¿Pueden ir a una vivienda formal o pueden comprarla? No. ¿Qué es lo que tienen? Tienen que ir a la vivienda informal, ¿no? La solución de vivienda tiene que ser informal, ¿ya? Y cuando hablo de solución de vivienda, no solamente es el objeto de vivienda, sino la ciudad donde está la vivienda, ¿no? Todas estas miles de familias cada año no tienen ninguna otra opción más que optar por la solución de vivienda en el ámbito informal. Y de hecho hay un grupo de hogares, ¿no? Que se quedan sin vivienda y que pasan a hacer déficit por hacinamiento, etcétera, ¿no? Porque no se producen esas viviendas, solamente se producen 43.000 más 85.000. Los otros 14.000, digamos, no tienen, ¿ok? Entonces, evidentemente esto es, digamos, un promedio de promedios, pero nos da una idea más o menos por las magnitudes de por dónde viene el asunto, ¿no? Si no hay solución de vivienda formal, y cuando digo formal es que siga en principio, ¿no? Porque tampoco es que la vivienda formal sea esté bien ubicada, esté bien planificada, etcétera, pero ya, digamos, asumiendo que la vivienda formal es buena en general, ¿no? Solamente una fracción de las familias que requieren vivienda pueden acceder a eso. El resto es informal, y cuando es informal no solamente es la construcción de la vivienda, sino la ocupación misma del territorio, ¿cierto? Y con este panorama, bueno, evidentemente la ciudad se desborda, ¿no? No hay mayor alternativa,
¿no? El déficit de vivienda anual, digamos, las viviendas que faltan construir buenas para que la gente no vaya al cerro, ¿no? Son alrededor de 100.000, ¿no? Según estos cálculos gruesos. Ahora, ¿cómo se produce la vivienda en el Perú? Bueno, como mencioné, ¿no? Lo verde es la producción formal, lo rojo rosado es producción informal, ¿no? Ahora, de la producción formal, solamente una fracción tiene que ver con mi vivienda, que va para los sectores más altos, ¿no? O medios y altos, y techo propio es un poquito, es el 4%, ¿no? Entonces, esta es la política de vivienda social del Perú, 4%. Y el resto es informal. Ahora, una cosa que es importante es que no toda la vivienda informal es inadecuada. Obviamente no hemos hecho estudios estructurales de todas las casas informales que se han construido, pero digamos, con la data secundaria que se tiene y con algunas encuestas que hemos hecho nosotros, más o menos, digamos, una parte importante de la producción informal de vivienda, equivalente prácticamente a toda la producción formal de vivienda, se hace más o menos bien, ¿ok? Y entonces esto nos da una pista de por dónde va el tema de la vivienda, ¿no? Evidentemente tenemos que aumentar lo verde, ¿no? Pero también tenemos que aumentar este rosadito, ¿no? O sea, que lograr que la producción, la autoproducción de vivienda también, o sea, la autoproducción correcta, buena, también aumente, ¿no? Y lo que hay que reducir es este pedazo de la torta, que es vivienda de mala calidad. ¿Ok? Y ahí estoy hablando solamente de vivienda, ¿no? Evidentemente detrás está la ciudad, está la planificación, está el ordenamiento, muchos problemas más, ¿no? Pero, digamos, solamente con el tema de vivienda, como gatillador de los problemas, eso es lo que estoy hablando ahora, ¿no? Entonces, de hecho, si repartimos, ¿no? ¿A quién le toca de esa torta, ¿no? De viviendas formales e informales, ¿a quién le toca la vivienda? Acá tenemos Lima y acá tenemos a las 10 ciudades que siguen a Lima, juntas, ¿no? Y vemos que la vivienda formal va básicamente a los sectores más altos y el resto de sectores, ¿no? C1, C2, D, E, solamente tienen la opción de vivienda informal, prácticamente, ¿no? En Lima eso es clarísimo. En provincias hay un poquito más de vivienda formal social para los sectores más bajos. Básicamente en las ciudades donde hay mucha agroindustria, donde se ha estado concentrando bastante de techo propio, ¿no? Pero en general, igual, la gran mayoría de personas, de familias, solamente tienen como opción la vivienda informal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto, no? Como vimos, o sea, nos faltan, o sea, se producen digamos, el doble de viviendas informales que de viviendas formales en el Perú al año, ¿no? Y entonces, por eso, va a pasar lo que voy a mostrar ahora, ¿no? Acá tenemos lo blanco que ven ahí de estas ciudades es lo que estaba ocupado, el suelo urbano al 2000, y lo amarillo es lo que ha crecido, ¿ok? Estudiamos 43 ciudades del país y lo que encontramos es que básicamente el área urbana ha crecido en 50% de lo que era el 2000, ¿no? En 20 años, ¿no? Ese es un crecimiento súper acelerado, ¿ok? Y claro, ese crecimiento, además, como ven, se da en todas las ciudades, ¿no? Y hay ciudades donde el área ocupada, el área urbana, en estos 20 años, se ha duplicado, ¿no? Ok, eso es grave. Eso nomás, ya de por sí, ¿no? Es un reto enorme para cualquier planificador, para cualquier urbanista. ¿Cómo duplicas en 20 años el tamaño de la ciudad, ¿no? Eso es un problema. Pero el problema más grande, voy a pasar es ¿no? Que de todo el nuevo suelo urbano creado en los últimos 20 años, en las primeras 2 décadas de este siglo, el 93% es informal, ¿ok? Y solamente el 7% es formal, ¿no? Esto lo hemos hecho, este cálculo lo hemos hecho mapeando a mano y clasificando a mano todo el nuevo suelo en base a imágenes satelitales. Y consideramos informal aquellos espacios donde primero llega la vivienda y luego llegan los servicios, la infraestructura, etcétera, ¿no? Que es debatible, pero bueno, esa es la definición operativa que hemos utilizado, ¿no? Entonces, con esa definición lo que tenemos es eso, ¿no? O sea, las ciudades están creciendo rápido, ¿ya? Por supuesto, porque falta vivienda, ¿no? Y están creciendo de manera informal. Entonces, si crece, la ciudad se te duplica y todo es informal, no hay manera de hacer planificación. ¿Cómo hacemos?
¿Cómo haríamos? Informal no sigue ningún plan. Ese es básicamente el punto, ¿no? Si desagregamos un poquito el PAI anterior, tenemos que, digamos, aquí está el 93% de vivienda informal. Lo rojo es, digamos, ocupaciones ilegales, que son estas irregulares, ¿no? Donde no hay derecho de propiedad alguno, etcétera. Las invasiones, por ejemplo, o ese tipo de ocupación. Luego tenemos otro 46% del total de nuevo suelo urbano creado en esas 2 décadas, que son lotizaciones informales, ¿no? Donde algo de propiedad hay, puede ser una chacra, un terreno que tiene un dueño, simplemente que no se habilita, no se zonifica, no se nada, no se saca ningún permiso, etcétera, simplemente se tiza, ¿no? Y se venden los lotes uno a uno, ¿no? Tienen un poquito más de forma, etcétera. Hay varias características que, digamos, que podemos discutir después, ¿no? Ya, esas 2 opciones, que ninguna de las 2 siguen ningún parámetro de planificación de ningún tipo, por lo menos no a nivel de lo que le conviene a la ciudad, esas son el 93% de toda la producción. Y luego tenemos un poquito, ¿no? El 6% de urbanizaciones formales, de habilitaciones formales, ¿no? Que también en general son muy chiquitas, ¿no? Y están desperdigadas por ahí, y tampoco es que estén construyendo ciudad, ¿ok? Pero bueno, digamos, por lo menos tienen servicios, ¿no? Algo de infraestructura, ¿no? Y dentro de todo este nuevo suelo urbano de las primeras 2 décadas del siglo, solamente encontramos 1% del suelo que eran proyectos de vivienda social, ¿no? Que vienen con vivienda y todo. ¿Ok? Otra vez, ¿no? Acá lo rojo y lo azul es lo informal, por cada ciudad. Bueno, digamos, está claro el gráfico, ¿no? Y acá lo podemos ver en planos, ¿no? Otra vez, lo blanco es lo que estaba antes del 2000, lo rojo y lo azul es lo informal, ¿no? Y lo amarillito es lo formal, ¿no? Entonces, ya, eso es. Así estamos creciendo nuestras ciudades. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto, no? Hay muchas causas, evidentemente, de todo tipo, ¿no? Como bien se mencionó antes. Pero yo voy a mencionar 4, ¿ok? Que me parece que están por ahí, digamos, que son atacables más o menos directamente desde la política pública en el más o menos corto plazo, ¿no? Y por eso me estoy centrando en estas causas que están detrás de esta situación, ¿no? La primera es el hecho de que hay para el Estado peruano hay de facto, ¿no? 2 canales para producir vivienda, el formal y el llamado informal, que será muy informal, pero es totalmente legal, porque el Estado ha desarrollado una serie de mecanismos, de normas, etcétera, que permiten pasar de lo informal a lo formal. Claro, te demoras 30 años, 20 años, ¿no? Pero llegas, ¿no? Y de hecho, la gran mayoría llega. Por lo tanto, esta producción informal es legal para todo efecto práctico, ¿no? Ahora, claro, la producción formal pues es complicada, demora un montón de tiempo, hay que hacer muchos trámites, muchos permisos, muchas licencias, solamente para habilitar el terreno. Esto es para habilitar el terreno, ni siquiera estamos hablando de construir las viviendas, ¿no? La producción informal básicamente es casi automática, hay que nivelar y tizar, ¿no? Y ya está, y después vender, ¿no? Por lo menos eso es lo que le toca al promotor inmobiliario informal, ¿no? La familia es la que se va a tener que encargar de los siguientes 15, 20 años, pasar por todos los mecanismos que existen en el Perú para poder llegar a la vivienda formal. Entonces, ahí hay un problema ya, ¿no? Porque, claro, son las 2 formas, las 2 son legales en la práctica, ¿no? ¿Por qué te irías por la difícil si está la fácil, ¿no? Bueno, fácil, fácil por lo menos para el promotor inmobiliario, ¿no? Para la familia no, ¿no? Pero ¿por qué este señor que nivela y tiza y vende haría esto de acá, ¿no? Haría lo formal. No tiene sentido. Y esto aplica también las zonas de densificación. Estoy hablando más de expansión porque eso es lo que más he estudiado, pero aplica también. En fin. Un segundo tema es que la política del Estado peruano es básicamente de remediación de la informalidad. ¿Ok? Acá está el gasto anual promedio. A ver, perdón, no está funcionando. Ya. ¿En qué gasta el Estado para el tema de vivienda, ¿no? Esto es en las zonas de expansión, sobre todo, ¿no?
para esta nueva ciudad que va creciendo todos los días, ¿no? Más o menos gasta como 1.000 millones de soles en remediar, en proveer de servicios de infraestructura a este suelo urbano que no tiene servicios de infraestructura, ¿no? Gasta otros 700 millones más o menos, ahora un poco más, de hecho ha aumentado, para construcción de sitio propio, ¿no? Que quiere decir que a la vivienda informal, ¿no?, le remedias una parte del objeto de vivienda en sí mismo, ¿no? Pero, digamos, ahí donde la ocupación y todo fue informal, ¿no? Y gasta un poquito, ¿no?, 1 de cada 12 soles, para financiar vivienda nueva, ¿no?, social, ¿no? Entonces, claro, la gran mayoría del gasto del Estado es en remediación. Y claro, tiene que remediar, ¿cómo no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no se puede dejar a la gente viviendo como está viviendo. Pero eso genera una serie de incentivos complicados. Lo más importante, tengo un montón de diapositivas para este tema, pero quiero mostrarles solamente esto, ¿no? En las encuestas que hemos hecho, hemos encontrado que, digamos, los promotores informales, los promotores inmobiliarios informales, incorporan la expectativa de que el Estado va a traer el agua, va a traer la luz, va a traer los títulos, etcétera, en el valor del terreno que venden, ese terreno que no tiene nada, ¿ok? Y lo venden 3 veces más caro de lo que debería ser, de lo que valdría como suelo, como un terreno pelado en el cerro, ¿no? Lo venden mucho más porque le incorporan el hecho de que eventualmente el Estado va a llegar, y el Estado efectivamente eventualmente va a llegar, ¿no? Entonces, acá vemos, digamos, el precio de venta digamos, de un terreno en invasión, un terreno en utilización informal, un terreno en urbanización formal, y la inversión que tiene que hacer el promotor inmobiliario, informal o formal, y acá están digamos, este es un proxy de la rentabilidad, ¿no? De la rentabilidad de cada negocio. Entonces, el negocio de la utilización informal, de la inversión, es súper rentable. Por eso es que todos los alcaldes están haciendo ese negocio. Es extremadamente rentable, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema de mercado. Hay muchos incentivos para que los gente inescrupulosa se dedique a la actividad de promoción inmobiliaria informal. Si quieren, podemos ver, dado lo que ya he dicho, ¿no?, una dinámica general, ¿no?, para ilustrar lo que estoy diciendo, ¿no? Por un lado, no tenemos oferta formal de vivienda, y por otro lado, tenemos que la política del Estado es básicamente de remediación. Entonces, si no hay oferta formal de vivienda, tenemos que hay 100.000 hogares que no tienen vivienda al año, están desatendidos, y la única forma que tienen de solucionar su problema de vivienda es con demanda, aumentando la demanda por vivienda informal. No hay otra, ¿no? No hay una vivienda formal. Y por el otro lado, ¿no?, como la política del Estado es básicamente de remediación, lo que está haciendo eso, como acabo de mostrar, es aumentar la rentabilidad del promotor informal, ¿ya? Y eso lo que hace es incentivar una mayor oferta de vivienda informal. Tenemos, entonces, mayor demanda por vivienda informal, mayor oferta por vivienda informal. ¿Qué pasa con eso? Más vivienda informal, ¿no? Y si hay más vivienda informal, tenemos, eso genera algunas consecuencias importantes, ¿no? Por un lado, digamos, no hay suelo, ¿no? El suelo está ocupado por los informales, es difícil construir vivienda de interés social de manera formal porque el suelo está muy caro, entonces no dan los costos para producir vivienda informal, y si no hay más oferta formal, entonces, bueno, seguimos, o sea, esta parte del círculo vicioso se sigue retroalimentando. Y por otro lado, si hay más vivienda informal, hay más hogares viviendo en precariedad, ¿no? Las brechas aumentan, el Estado tiene que seguir remediando, y otra vez, este círculo sigue funcionando y sigue funcionando. Y esta dinámica, donde todos los incentivos están apuntando a que la ciudad crezca de manera informal, se retroalimenta, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en las últimas décadas. Y entonces, ¿cómo las ciudades no van a crecer informalmente, ¿no? O sea, es lo que ocurre. ¿Ya? Un tercer tema que voy a pasar rápido es el tema de la oferta de vivienda social. ¿Por qué no se produce vivienda social? Hay varias razones, ¿ok? Pero, digamos, para ponerlo así, para ilustrar la idea, ¿no? Si estos son los 4 temas que son, que conforman el costo de producir una vivienda social, lo que tenemos es que el suelo está muy caro porque no hay mucho suelo, todo está ocupado de manera informal, ¿no? Entonces no hay suelo para producir vivienda formal. Si el suelo es muy caro, ¿no?, es complicado construir vivienda social. Hay un problema serísimo con los servicios básicos, ¿no?, para zonas de expansión sobre todo.
También para zonas de densificación, por cierto, ¿no? Cuesta mucho y si quieres producir vivienda formal tienes que invertir mucho en eso. Los costos de edificación, bueno, ahí es otro tema, pero no es el tema central. Y por supuesto tenemos todo lo que mencioné hace un rato, la causa número 1, que es todo el tema de los trámites, autorizaciones y licencias, que son más caros y más complicados para la producción formal. Entonces, lo que pasa al final es que el costo de la producción de la vivienda es muy alto y entonces ya no es vivienda social, ¿no? Ya no alcanza. Entonces, no hay falta oferta de vivienda social en gran medida porque no están dadas las condiciones para producir vivienda social, ¿no? Entonces, no se puede, ¿no? En Lima, por ejemplo, es casi imposible porque el costo del suelo, el valor del suelo ese nomás supera en muchos casos el valor de una vivienda social, ¿no? Y finalmente, para ir terminando, tenemos el tema por el lado de la demanda, tenemos una demanda que no se puede activar por un tema bien sencillo. Nosotros hicimos digamos, este ejercicio de cuánto es lo que podría comprar una familia promedio de los sectores socioeconómicos C2, D y E, ¿no? A través del Fondo Mi Vivienda, ¿no? Con el bono y con el crédito correspondiente y con su inicial, ¿no? Y esto es lo que nos salió, ¿no? Digamos, utilizando las condiciones de mercado, del año pasado, ¿no? Nos sale que una familia de nivel socioeconómico E, en principio, aunque esto es discutible, en Lima debería poder financiar a 15 años una vivienda de un valor de 89.000 soles. Y en el sector D, una familia promedio debería poder financiar una vivienda de 110.000 soles, ¿ok? Pero para financiar eso, lo que necesitas es primero la inicial, ¿ok? El inicial en realidad no es un problema porque la inicial es, en todos los casos, por lo menos en Lima, más baja que lo que cuesta un terreno pelado, informal en el cerro, ¿no? Son carísimos esos terrenos, no son baratos, ¿no? Entonces, ese no es un problema, eso deberían poder pagarlo. Y todas estas familias califican, en principio, por sus ingresos para el bono. Pero ¿cuál es el problema? No tienen crédito. No tienen crédito porque son informales. Entonces, como son informales, tampoco no tienen crédito, entonces tienen que seguir siendo informales para siempre, más o menos, ¿no? O por lo menos su solución de vivienda tiene que ser informal. No hay crédito porque el sistema financiero no los califica, ¿ya? Entonces, no se puede, ¿no? Esto se cae, no existe esa posibilidad. Todo el bono, etcétera, no funciona si no hay crédito. De hecho, no te dan el bono si no tienes crédito, ¿no? Entonces, con lo único que se quedan es con la plata que han ahorrado para inicial y con eso les alcanza con las justas para comprar un terreno en el cerro, sin nada, sin servicios, sin nada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema con la demanda que no se activa porque no hay acceso a crédito, ¿ok? Y bueno, tenía algunas cositas más que decir, pero creo que ya me pasé bastante. En todo caso, lo conversamos después. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante, ilustrativo la información que muestras. Has hecho mención de muchas cosas, y entre ellos podría resaltar de manera rápida el tema del círculo, esta dinámica que no es un círculo virtuoso definitivamente de la informalidad. Y la pregunta que subyace dentro de tus afirmaciones es cómo se rompe este círculo, no sé si será vicioso, pero virtuoso no es. En todo caso, quizás José Carlos Fernández puede ampliar también el análisis. José Carlos Fernández es abogado también de la Universidad Católica, magíster en urbanismo por la Universidad de Harvard, y actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y como investigador doctoral en el Departamento de Historia de la Universidad de Harvard. Anteriormente ejerció el cargo de director de urbanismo y desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entre los años 2020 y 2021. Igualmente es investigador principal del grupo de investigación CONURB de la EPUC. José Carlos, gracias por acompañarnos. Tienes el micrófono. Gracias. A ver, voy a compartir también la pantalla. Un segundo. Ya, creo que ya se está viendo. Si no... Se ve muy bien. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación.
siguiendo la invitación, yo lo que pensaba comentar es, en realidad conectando mucho de lo que ha mencionado Jessica y de lo que ha mencionado Álvaro, con las discusiones en relación a las gestiones municipales que están ahora comenzando, y en específico, ya que yo diría esta reforma urbana que hubo el año pasado con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, con la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, uno de los adjetivos que creo que tendría es que es una reforma municipalista, de darle competencias, responsabilidades y también instrumentos a las municipalidades, ¿ya? Dado que hay eso y que además en los últimos días lo que está ahora en la discusión es que hay un intento de retroceso, un intento de contrarreforma a esto, hablando en los temas legales específicamente, creo que eso es con lo que puedo aportar ahora a la discusión sobre los temas de informalidad y las municipalidades. En eso es en lo que me pensaba centrar, en la normativa urbana y los últimos debates y su repercusión para las gestiones municipales que ahora van a comenzar desde el próximo año. Y además, una cosa que haría de precisión, especialmente también con la exposición que hizo Jessica, es que creo que en esto hay varias cosas que tenemos que apuntar a el mediano y largo plazo, en lo cual yo estoy de acuerdo, y probablemente yo en la exposición me voy a centrar en algunas cosas que son de estos cambios normativos más de corto plazo, pero en eso yo estoy totalmente de acuerdo en que hay varias cosas estructurales en relación al manejo de las ciudades, en relación al pensamiento sobre cómo vivimos en las ciudades, que creo que es necesario repensar, aun cuando eso nos tome más tiempo, ¿no? Solo quería poner como una muestra de eso, esta primera lámina, que es la siguiente, es el tiempo en que estaba en el Ministerio de Vivienda en el año 2020. La primera semana que estuve en el ministerio, una colega asistente de documentaria me llevó a ver cuáles son los planes urbanos y planes metropolitanos que se estaban armando para una de las regiones en el norte como parte de los planes urbanos que el ministerio que había encargado a consultoras para hacer con respecto a la reconstrucción con cambios, ¿no? En esa reconstrucción con cambios, parte de los temas que se hicieron fue hacer planes de desarrollo urbano, yo diría a escala industrial, ¿ya? Y parte de las cosas que, digamos, de nuevo, hablando a nivel estructural, creo que es necesario repensar, es que esto que está en la pantalla, y estos, digamos, creo que unos 2 o 3 planes que llegaron con todos sus files, con todas sus cajas, que creo que llevaron en camiones, incluso como, digamos, pensando en que la planificación se haga de manera industrial, o como un colega, Daniel Ramírez Corso, le llamó alguna vez una planificación enciclopédica que busca tratar de abarcar y totalizar todo el análisis de una ciudad para al final no ser para nada útil en la gestión cotidiana de las ciudades. Yo pienso que eso es lo que tiene que cambiar, digamos, hablando a nivel estructural. Poniéndole el tema jurídico en ello, en teoría los planes de desarrollo urbano son vinculantes, son normas, son de obligatorio cumplimiento para las municipalidades, pero también para todos los ciudadanos y todas las organizaciones. Sin embargo, agregándole el tema jurídico, una norma, por más vinculante y por más aplicable que sea, no se va a aprobar, no se va, perdón, implementar, no se va a ejecutar, no se va a cumplir solo porque se aprobó con una ordenanza municipal o se aprobó como una norma en el peruano y salió en el peruano, sino requiere que la norma piense bien en qué espacio está aplicando y quiénes son las que lo van a aplicar. Entonces, tener una planificación que, como digo, es una planificación enciclopédica, y que con eso los que estemos en la llamada y tengamos algo de experiencia en cómo se hace la planificación en nuestro país, si sabemos cómo se hacen los planes, hay que pensar realmente hasta qué punto ese tipo de planificación es útil o tiene algún tipo de aplicabilidad en nuestros contextos. Yo en eso comparto plenamente lo que hace un momento dijo Jessica en relación a que hay que en realidad voltear la mirada a los espacios, entre comillas, informales, y tomar en cuenta que la informalidad es una manera de incluirse en la ciudad. En realidad yo creo que, y las cosas a largo plazo en las discusiones más académicas, y que creo que poco a poco se van a ir volviendo sentidos comunes, son el hecho de mirar hacia cuáles son las lógicas de los espacios, entre comillas, informales, autoproducidos de la ciudad, y empezar a esta normativa que está en la pantalla, que está en esta imagen, ir simplificándola, flexibilizándola para acomodarla a la forma en que en realidad las ciudades se van dando en nuestro país, ¿no?
acomodando las cosas a cómo son la realidad y no tratando de acomodar la realidad a los corsés de la normativa. Eso es una cuestión que creo que es más necesario tomar en cuenta. Eso es a nivel estructural y eso es una cosa que seguramente va a tomar más tiempo. En el corto plazo ya hay al menos cosas que se van haciendo. ¿Ya? Y de lo que voy a hablar, y voy a poner algunos ejemplos hasta donde me alcance el tiempo, es de los últimos debates, como decía, en cuanto a la parte normativa en los temas urbanos. Sabemos, el año pasado, en julio del 2021, se aprobó la reforma urbana, una nueva ley de desarrollo urbano sostenible que no habíamos tenido en el Perú hasta ese momento, y una nueva hoja de ruta, una política nacional de vivienda y urbanismo hacia el año 2030. Y ya se ha aprobado también hace algunas semanas el primer reglamento de esa ley, ¿no? Que ha reemplazado al viejo RATDUS, al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, que había estado vigente desde el 2016. Y ha sido derogado y ahora está vigente el Reglamento 1 de Planificación Urbana de la ley, ¿no? Que es aprobado por el Decreto Supremo 012-2022 Vivienda. Sin embargo, y parte de lo que voy a hablar también ahora, y algo en lo cual creo que es necesario que los que estamos metidos en temas urbanos también pongamos la atención, es que en este tipo de normativa, que de nuevo, siempre la normativa es creo, una condición necesaria, pero no una condición suficiente, es algo que necesitamos, pero no automáticamente va a cambiar las cosas, sino es en realidad una caja de herramientas de la cual luego vamos a tener que utilizar al momento de planificar y gestionar ciudades. Está en proceso de, podríamos decir, contrarreforma, de discusión, justamente porque hay un proyecto de ley, que es el que aparece a la derecha, que ha ingresado en el Congreso para precisar y derogar algunos artículos de la Ley 31.313, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Eso es lo último que está pasando en cuanto a normativa urbana en el Perú, así que eso es parte de lo que también les quiero mostrar, y eso muestra cómo en realidad cualquier ley, cualquier plan también, una vez que se aprueba, no es que se empieza a implementar de una manera lineal, sino es parte de un proceso permanente de discusión, de deliberación y hasta de conflicto, y que es eso con lo que uno tiene que lidiar en los temas urbanos, que al final tiene un componente político bien fuerte. Entonces, eso es lo que voy a mostrar un poco para dar un panorama en la parte, digo, de nuevo normativa, para agregar a las cuestiones más económicas y más de planificación que se han hablado. Solamente como un brochazo general, la reforma urbana del año pasado, específicamente la Ley de Desarrollo Urbano, en el recuento que hicimos alguna vez, trae en realidad unos 40 o 50 temas de cambio bien grandes con respecto a temas anteriores que había en la normativa anterior, por ejemplo, la introducción al derecho a la ciudad, la introducción del enfoque territorial, la redefinición de lo que debe entenderse por vivienda de interés social, o la conexión de los planes urbanos con el sistema de inversión pública del INVIERTE-P, etcétera, 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 ¿no? Para que nos hagamos una idea, este proyecto de ley que ha entrado al Congreso es un proyecto, le estoy llamando de contrarreforma, que no en todo, pero en algunos temas, hemos contado más o menos 13 puntos, está tratando de retroceder a lo que habíamos al menos avanzado en cuanto a reforma urbana el año pasado. Y eso es parte de lo que quiero mostrar ahora, con algunos ejemplos para que veamos cuáles son esos debates que se están dando en lo normativo, pero que de todas maneras repercuten y están directamente conectados con varios de los temas que han identificado en el diagnóstico que han hecho Álvaro y Jessica también. Entonces voy avanzando con esos temas, justamente los que están marcados con una flecha roja. Obviamente voy a ir solamente a unos 3 o 4, lo que me dé el tiempo, y más bien ahí voy a tratar de abrirlo para la conversación. El primero de los temas es los instrumentos de financiamiento, ¿ya? Uno de los temas más complicados y más complejos que existen en cuanto al urbanismo es que el urbanismo se generan alineamientos a nivel nacional, pero el urbanismo se juega el partido a nivel local, a nivel de las municipalidades, a nivel de las ciudades, a nivel de los distritos. Entonces, aunque ha habido desde los años 2000 un proceso progresivo, no necesariamente siempre bien pensado, de descentralización, ese proceso de descentralización se ha centrado en realidad primariamente en descentralización de competencias y responsabilidades. Queda claro que para muchos temas de manejo de las ciudades, las competencias están a nivel de municipalidades. Incluso para temas de vivienda hay competencias regionales. Lo que no ha habido a la par es una descentralización también de financiamiento de ingresos públicos, y lógicamente también de la mano de eso de competencias en temas de capital humano.
Parte de eso es un tema que estaba empezando a repensar y cambiar en la reforma urbana del año pasado. En específico, ¿a qué me refiero? A los famosos instrumentos de financiamiento urbano, ¿no? Hay varios instrumentos de financiamiento urbano y ahí viene el tema. Lo que aparece en la pantalla a la izquierda es un extracto de el proyecto de ley que está ahora en el Congreso y que quiere hacer justamente ese retroceso. Es un proyecto de ley insertado por la congresista Norma Yarrow y lo que busca es, en buena cuenta, bajar, eliminar, derogar varios instrumentos de financiamiento urbano que lo que buscarían sería darle a las municipalidades los instrumentos de financiamiento para que no solo digamos, tu municipalidad ahora tienes que planificar, tienes que gestionar, tienes que implementar, tienes que combatir la informalidad de determinada manera, sino en teoría deberíamos darles también los instrumentos financieros para ello y esto es lo que se está recortando, ¿no? Ahí lo que está en la imagen es un dato que en Perú, a comparación de los países de la región, es uno de los países en donde la recaudación del impuesto predial es de las más bajas y esto es información que ha sido recogida como parte del diagnóstico de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. El ejemplo que pongo a la izquierda es uno que es el relacionado a los aportes reglamentarios. Cuando se hace una habilitación urbana en una ciudad, lo que se hace es que el propietario aporta una cantidad de terrenos o una redención en dinero a la municipalidad o a otras entidades, por ejemplo, para parques, para centros educativos, para centros de salud y demás. Esos aportes, ¿no? Lo que dice ahora la normativa es esto, y eso es lo que se está tratando de cambiar. Lo que dice la normativa hoy día es que los aportes se tienen que hacer necesariamente en terrenos. ¿Por qué? Porque con terrenos es que se tienen que hacer necesariamente esos equipamientos que digo, son parques, son centros de salud, centros educativos, etc. ¿Ya? Y solamente excepcionalmente se hace la redención en dinero cuando los terrenos serían demasiado pequeños dependiendo del proyecto. Y esa redención en dinero, lo que dice la normativa hoy día, es que si se paga en dinero y no se paga en terrenos, se paga a valor comercial. Eso es lo que dice la normativa ahora, ¿ya? Y eso es lo que está en proceso de reglamentación también. Sin embargo, antes de adelantarme a eso, volviendo a la diapositiva anterior, hay un retroceso en esto, y esto es un ejemplo nada más que estoy poniendo, hay un retroceso en eso y lo que está buscando el proyecto de ley que está ingresando es regresar a lo que había antes de la reforma del 2021, que es básicamente que cuando se hace una habilitación urbana, las empresas inmobiliarias hagan un aporte, pero no lo paguen en terrenos, sino lo paguen siempre en dinero. Y cuando lo paguen en dinero, lo paguen no a valor comercial, sino, y ahí viene el truco, ahí viene la sacada de vuelta, digamos, del tema, se haga el pago no a valor comercial, sino a valor arancelario. Y el valor arancelario, más o menos en promedio, es la octava parte, o incluso a veces podríamos decir la décima parte del valor comercial. Si un terreno vale, por decir, $50,000, estamos hablando de un pago que en realidad solamente sería en base a un valor de terreno que, como si el terreno valiera solamente $5,000, por ejemplo. Entonces, ese pago a valor arancelario es algo con lo cual las municipalidades hace varios años han ido tratando de corregir porque la normativa no era clara en el tema y las inmobiliarias todas las veces les habían puesto denuncias por barreras burocráticas en Indecopi por varios años. Esto la ley el año pasado ya lo ha cerrado y ahora ha dejado claro que esto es un pago a nivel de valor comercial, pero en este proyecto de ley está tratando de retornarse a eso anterior. Esto es más allá de las especificidades que podemos hablarlas también respecto del tema legal en cuanto a los aportes reglamentarios. Esto es nada más un ejemplo de varios de los instrumentos de financiamiento que aparecen ahora en la pantalla, que son los que se han creado para las municipalidades, para que las municipalidades puedan crear con los recursos suficientes y no necesariamente estén dependiendo de transferencias desde el gobierno central para el manejo de las ciudades. Entre ellos estaban los aportes reglamentarios a valor comercial, como mencionaba, la contribución especial por obra pública, por ejemplo, es un instrumento que existe hace muchos años, pero que se necesitaba destrabar y se destrabó en la ley, pero ahora se está tratando de retornar. La doble tasa de impuesto predial para los lotes de engorde, el financiamiento con cargo al incremento impositivo para proyectos de infraestructura a larga escala que puedan puedan generar una expectativa de impuesto predial hacia futuro, y la famosa participación en la plusvalía o la participación en el incremento de valor del suelo, ¿no? Que es tal vez el instrumento del cual más se ha hablado y es parte de lo que se quiere retornar. Lo que quiere hacer este proyecto de ley que acaba de entrar es
básicamente eliminar todos estos instrumentos de financiamiento y volver a la situación de tener a las municipalidades, pero con las manos atadas, porque se les pide planificar, se les pide gestionar, pero no se tienen los instrumentos de financiamiento necesarios. Por el momento esto sigue estando vigente, sigue siendo la ley, está en proceso de reglamentación, ¿no? Pero hay esto que está en debate. Este es un primer punto que quería comentar. Un segundo punto es el tema de cambios de zonificación, probablemente un poco más familiar o más conocido para los que estamos aquí. Los cambios de zonificación, este proyecto de ley que ha entrado por iniciativa de la congresista Norma Yarrow en la Comisión de Vivienda en el Congreso, lo que busca en términos simples es volver a lo que aparece en la imagen ahí. Esa suerte de negociación, de lobby, de decisión de cambio de zonificación específico, es decir, que la decisión sobre cómo se planifica una ciudad, en lugar de tener el pensamiento, el análisis sobre qué le conviene a una ciudad en conjunto, sea gestionada uno por uno, empresa por empresa, persona por persona o organización por organización, que es lo que se llaman los cambios específicos de zonificación. Por eso es que, como verán en el proyecto, y este fragmento es un fragmento extraído del proyecto que se ha presentado, ponen entre los requisitos, por ejemplo, el número 1, la acreditación de ser propietario y que dicho título conste inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Como si la planificación fuera una planificación que tiene que gestionar propietario a propietario de manera individual. Cuando en realidad, y ese sería un retroceso bien fuerte y que abriría mucho la puerta a lo que había estado pasando hace mucho, no hace mucho, perdón, sino hace poco, antes de la reforma urbana, que es la gestión a través de lobbies, a través de gestión directa, o a veces incluso a través debajo de la mesa, como muestran estas noticias, uno a uno en los cambios de zonificación que se aprueban usualmente a nivel de Consejo Metropolitano o Consejo Municipal. De momento, lo que está vigente hoy día es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que básicamente lo que dice es que no hay cambios específicos de zonificación, que lo que no significa que los planes no puedan evolucionar e ir cambiando con el tiempo. Pero esos cambios en los planes de desarrollo urbano, que se llaman modificaciones de la zonificación o actualizaciones de los planes de desarrollo urbano, no se hacen, de nuevo, repito, a través de cambios específicos de zonificación, sino se hacen con una lógica de que se juntan todos los pedidos que hayan de la ciudadanía, de las organizaciones, de las empresas o del propio Estado, y se evalúen en conjunto de manera integral al menos una vez al año. Y en base a eso se hacen las actualizaciones que sean necesarias hacer en el plan, que lógicamente tiene que ir evolucionando, pero no a pedido particular, digamos, no a pedido de tal empresa o tal persona en específico, sino haciendo un análisis integral. Eso ya está en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, eso ya ha sido además reglamentado, es el artículo 122 del Reglamento de Planificación Urbana que ha salido hace un par de semanas, y hay un procedimiento para ello, y ya está para que se empiece a aplicar de esa manera. Y esto además, conversando con gente de municipalidades, es un pedido que ha venido de hace tiempo de las municipalidades, porque son los funcionarios municipales los que normalmente están a merced de los pedidos de cambio de zonificación, que normalmente son pedidos más que todo políticos, que se gestionan de una manera política. Con esto hay la oportunidad de que los funcionarios de las gerencias de planificación o del Instituto Metropolitano de Planificación, en el caso de Lima, tengan la oportunidad de revisar las cosas con detenimiento y con un análisis un poco más integral. Eso es algo que está ahora, pero de nuevo hay ese intento de retroceso. Y tal vez uno último que voy a mencionar, y tal vez voy a dejar algunos otros para si se pueden conversar en la parte de preguntas, es el tema de la delegación de competencias también, tratando de centrarme en los temas municipales en esto. Lo que tiene como intento este proyecto de ley de retroceso, de contrarreforma urbana, es volver a esta lógica de que las municipalidades no tengan claro y todos nosotros no tengamos claro quién planifica las ciudades. En la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible hay una lógica específica que es que hay una regla clara, que no estaba clara hasta ese momento, en el sentido de que quien planifica en el Perú, planifican las municipalidades provinciales. Son las que pueden planificar porque tienen la mirada de la ciudad. En el caso de Lima, quien hace las veces de municipalidad provincial, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Abandonando ya esta lógica de que se planifiquen o que se hagan planes de desarrollo urbano a nivel de distritos, ¿no? Porque evidentemente no tiene ningún sentido que tenga un plan de desarrollo urbano el distrito de San Isidro, otro plan de desarrollo urbano el distrito de Comas y otro plan de desarrollo urbano el distrito de Ancón. Hay lógicas metropolitanas que es necesario que se piensen a nivel de la municipalidad provincial o a nivel de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esto es un tema que, en lo que aparece en la pantalla ahí, vuelve a intentar retrocederse para que pueda otra vez delegarse
capacidades de planificación a las municipalidades distritales, ¿no? Generando otra vez el desconcierto que había en realidad antes de la ley del año pasado, que era quién planifica en Lima, quién planifica en Cusco, quién planifica en Arequipa. Nunca estaba tan claro si eran las distritales o las provinciales. Al día de hoy está vigente la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. La competencia es explícitamente de las municipalidades provinciales, de la Metropolitana de Lima en el caso de Lima, y solo por excepción, previo a un informe del ministerio y sustentando todo este tipo de excepcionalidad, podría haber alguna delegación a las distritales, ¿no? La idea que tiene ahora este proyecto de ley es que eso vuelva a ser la regla y volvamos a la maraña de desorden que existía en la normativa con respecto a quién planificaba, ¿no? Que ese es un tema, de nuevo, competencias municipales, pero que estamos otra vez con un intento de retroceso en este proyecto que se ha presentado. Esto, por lo momento, está vigente la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. ¿Quién planifica? Las municipalidades provinciales, no las distritales, ni tampoco el Ministerio de Vivienda, que no tendría que meterse a planificar como lo había estado haciendo por mucho tiempo también. Y eso está ya incluso incluido en el reglamento de planificación que se ha aprobado, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos y en realidad esperemos que ese proyecto de retroceso no entre. Y me voy a saltar más o menos rápido algunos otros temas que puedo comentarlos en la parte más de preguntas, pero hay también un intento de incorporar una lógica de derechos adquiridos, de la idea de que cuando hay una ocupación en una zona, por ejemplo, de riesgo y la municipalidad necesita reducirle la capacidad edificatoria, esa reducción de capacidad edificatoria no se puede hacer por una lógica que no existe en la normativa, pero quiere introducirse, que es una lógica de derechos adquiridos, derechos de construcción adquiridos, que de nuevo, repito, no existe en la normativa, pero se quiere incorporar, y esto es parte de un intento que viene de especialmente los propietarios especuladores sobre el suelo, especuladores a gran escala, me refiero, que son los que están detrás de este proyecto de contrarreforma urbana. Entonces, hay ese tema, hay un par de temas que tampoco no voy a entrar, por ejemplo, el tema de la exclusión de parámetros que no permitan hacer vivienda de interés social en determinados distritos. Eso también está en proceso de, o está en planteamiento de que se quite para permitir que distritos puedan decir, en mi distrito no hay vivienda de interés social y punto. Eso hoy día no se puede. Con el intento de cambio se está volviendo a que pueda hacerse, que son propuestas justamente como alcaldes o como candidatos a alcalde que han hecho en las últimas elecciones, o incluso la reducción de la participación ciudadana en la planificación urbana, que es también un tema bien preocupante que está en este proyecto de ley que se ha ingresado hace poco. Eso como para un panorama de otros temas que existen ahí, no son los únicos los que he mencionado, pero hay que estar atentos porque en realidad parte de la normativa, como digo, la normativa no es la panacea y tiene que estar en revisión también permanentemente, pero no a instancia de un grupo en particular o de algún lobby en particular, sino en realidad a través de un análisis de parte de todos los actores, ¿no? Hay que estar atentos al respecto porque la normativa es parte de las cosas que creo que se necesitan para cambios a mediano y largo plazo en nuestro país. No lo único, se necesita gestionar, se necesita planificar, pero también la normativa está de por medio. Un último punto que quiero mencionar es que justo volviendo a las cosas de los cambios a nivel más estructural en cuanto a temas de vivienda y urbanismo, parte de lo que tiene ese proyecto de ley de la congresista Norma Yarro, que ahora se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Vivienda del Congreso, es que retorna en el artículo 81 a esa política de vivienda que ya sabemos de lo que justamente han comentado Jessica y Álvaro, que en los 20 últimos años ha sido poco exitosa o casi nada exitosa, que es la política de otorgamiento de subsidios y bonos habitacionales. Esa idea de política de subsidios, de bonos, donde hay que acreditar un crédito, hay que conseguir un bono y para la compra de viviendas a través de hipotecas o a través de viviendas individuales. Es decir, la utilización del mercado a través del mercado, la provisión de viviendas, que ha demostrado en realidad ser poco exitosa o nada exitosa, es lo que se trata otra vez de entronizar en la norma, y es lo que se está tratando de hacer también en este proyecto. Ese tipo de reformas estructurales creo que en las que quizás se pueda pensar alguna forma de provisión de vivienda donde ya no intervenga el mercado necesariamente, van a verse melladas, van a verse retrocedidas justamente con proyectos como este, si es que se llegara a aprobar. Por eso es que
pienso que hay que estar atentos y pienso que los que estamos metidos en temas urbanos hay que meternos a sus debates porque nos interesa que las cuestiones urbanas vayan teniendo las reformas suficientes, no solamente a nivel normativo, pero también considerando el aspecto normativo, que es lo que he querido presentarles ahora en esta presentación. Y ahí lo dejo y quedo atento a cualquier pregunta, cualquier duda que también pueda haber en el diálogo. Gracias. Muchas gracias, José Carlos, por la presentación. Fuertes críticas al proyecto de ley de la congresista Yarro. Aparentemente se estaría tratando de una ley que va a promover la informalidad porque está basada en la informalidad, como decía Jessica Pineda, la informalidad basada en el abuso del poder, porque estaría promoviendo pues esta famosa zonificación a la carta, ¿no? Agarras tu menú y quiero esta zonificación, ¿cuánto cuesta? Pero sin embargo es importante mencionar que la ley de desarrollo urbano, como comentaba mi colega y amiga Sonia Anglada, no está derogando la ley orgánica de municipalidades, y me parece que un aspecto clave para iniciar reformas en el tema urbano es también la manera en que fue estructurada originalmente la ley orgánica de municipalidades, y que requiere, pues, como una ley orgánica, pues un proceso de aprobación complejo en varias legislaturas, ¿no? Quiero aprovechar para invitar a la audiencia a enviar sus preguntas. Karina Rodríguez, imagino, dice: en opinión de los panelistas, la nueva gestión de Lima Metropolitana, y yo agrego, y de otras municipalidades, ¿tiene los instrumentos o herramientas para poder revertir este desarrollo informal al que hacen mención los panelistas? ¿Necesita fortalecer su alianza con el Ejecutivo? Y agrego, ¿cómo podemos generar el cambio, queridos amigos del panel? ¿Cómo podemos generar el cambio estructural, sostenible? No es fácil la respuesta, pero yo sé que ustedes son creativos y además sucintos. Así que una rápida vuelta nuevamente, Jessica, Álvaro y José Carlos. Jessica. Bien, gracias. Bueno, yo desconozco, yo no, no he seguido de cerca la campaña municipal limeña, no soy de Lima, pero digamos en términos generales, y yo creo que esa es una idea que está establecida en la mentalidad de muchas personas que hacen planificación en Perú, desde la profesión que venga, que el problema de la informalidad es un problema que la planificación va a solucionar. Eso no es así. Y dos, que la municipalidad tiene la responsabilidad de solucionar la informalidad. Tampoco es así. ¿Por qué? Porque la disciplina de la planificación y ese nivel de gobierno nacional son demasiado débiles para el tipo de problema, digamos, entre comillas, que es la informalidad. O sea, la informalidad se expresa materialmente en las ciudades y según la ley peruana, las ciudades tienen que ser gestionadas por la municipalidad, ¿no? Entonces, lo que se le pide, o sea, como que es como que un blanco y negro, ¿no? Allá. Entonces, la municipalidad mejora esta precaria materialidad. Pero hay que entender que esa precaria materialidad es el producto, es la consecuencia de eso que hablaba al principio, que es un montón de elementos estructurales de reparto de riqueza, acceso a oportunidades, modelo económico, estructura de mercado de suelos que terminan expresándose de esa manera. Entonces yo creo que ahora en el Perú ninguna municipalidad ni ningún plan tiene esa capacidad de manejar esa materialidad. Entonces, bueno, ahí viene lo que ha dicho Vladimir. O sea, en realidad, si se quiere que la municipalidad aporte, porque no va a manejarla sola, tiene que trabajarla transversalmente con los otros niveles de gobierno, va a tener que cambiar su estructura, la forma como está organizada. Y sobre todo volverse municipalidades planificadoras, gestoras, no municipalidades que controlan, que administran suelo y servicios, que es lo que son ahora, ¿ya? En la ley de municipalidades actual tiene un montón de competencias. O sea, la municipalidad es superhéroe, pero no tiene las capacidades, ni la estructura orgánica, o sea, el sistema administrativo que le permita cumplir esas responsabilidades, menos la de planificación.
hagan una encuesta. Yo he hecho preguntas informales con colegas de varias ciudades. ¿Qué municipalidad hace su plan? Planifica ellos. Creo que una de cada 20. El resto contrata consultores, sea en vivienda o X, que no pueden. Porque las personas que trabajan en desarrollo urbano lo que hacen es simplemente controlar las licencias, ver si la zonificación se cumple o no se cumple. Punto. Y construyen obra pública, ¿no? Que eso no viene del plan, ¿no? De hecho, se me hizo un estudio con una estudiante. Las obras que se hacen no vienen del plan, vienen de un negociado político, es la fecha de intercambio entre políticos y comunidad, ¿no? O los proyectos estrella para que yo ponga mi placa, mi nombre, proyectos que no sirven para nada y que no están en los planes, cuando hay plan. Entonces, ¿cómo volvemos a las municipalidades gestoras del desarrollo de las ciudades? Implica un cambio del modelo institucional municipal bien grande, ¿no? Entonces, esa es una tarea pendiente, creo. Entonces, yo creo que es necesario reconocer nuestras debilidades, ¿no? Antes de comenzar a ver cómo vamos a cambiar desde acá adentro. O sea, claro, o sea, ahorita, esta no es otra como que falacia. En los planes te dicen todo lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, las visiones, o sea, no digo que estén mal, o sea, sí, pero presuponen un ente municipal que no tenemos. Entonces, y nadie nos ha dicho cómo llegamos del ente que tenemos al que quisiéramos tener o deberíamos tener para cumplir todo eso que proponen los planes. Este espacio no lo hemos recorrido, nadie nos ha dicho, y creo que es lo que tenemos que trabajar hoy antes de comenzar a, digamos, a trabajar realmente en base a la planificación, ¿no? Como volvemos a las municipalidades planificadoras, no controlistas, ¿no? No controladoras. Primer paso. Gracias, Jessica. Lo que dices es muy interesante porque hace muchos años también escuché un comentario similar que decía que las municipalidades no gobiernan, sino que administran. Entonces no deberían tener una elección, sino un concurso de recursos humanos, ¿no? un proceso de selección, no un proceso de elección. Pero es un tema a discutir, ¿no? ¿Qué tienen que decir Álvaro y José Carlos? Además, añadiendo la pregunta de Dayana Milenka, que dice, Vivas Suyón, que dice, ¿cómo puede romperse ese círculo vicioso, ¿no? De informalidad, ¿no? Haciendo hincapié en la oferta y la demanda de vivienda informal? ¿Qué nos pueden comentar? Ok, a ver, mire, o sea, es evidente que los municipios actualmente no tienen ninguna capacidad para romper ningún círculo vicioso, ni para gestionar la ciudad como deberían. O sea, no tienen las competencias. O sea, hay cosas que están escritas en la ley, pero la Municipalidad de Lima ni siquiera ve el transporte urbano, ¿no? O sea, nada de eso. Básicamente lo que tiene que hacer es administrar el cercado de Lima, ¿no? ¿Qué podría hacer? Podría planificar, ¿cierto? Pero vamos, si estamos diciendo que más del 90% del crecimiento de la ciudad es informal, la informalidad no sigue los planes, pues. Entonces no tiene cómo, ¿no? A lo mucho, digamos, lo que puede hacer es algo relacionar la planificación con el acto administrativo, que es algo que no se logra hacer, ¿no? El acto administrativo que sí tiene consecuencias, ¿no? Día a día, ¿no? En eso hay que trabajar, eso me lo comentó Augusto Mendoza hace un tiempo, ¿no? Pero hasta ahí puede llegar, más no puede hacer, ¿no? Yo en general creo que creo que la única manera de romper el círculo vicioso, ¿no? Si es que alguna vez se rompe, es ganándole a la producción informal de ciudad, ¿no? Ganándole en la cancha. Porque ahí lo que estamos viendo son incentivos de mercado, ¿no? Incentivos para la oferta, incentivos a la demanda. Informal, esos son incentivos de mercado, no los puedes prohibir, ¿no? Tienes que encontrar incentivos que hagan que la cosa se vaya por otro lado, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer, evidentemente, ¿no? Para empezar, todo lo que han logrado José Carlos y su banda de héroes que sacaron la ley contra viento y marea, ¿no? Y la política. Pero además de eso, yo creo que cosas que están, una cosa que está incluida dentro de la ley
que es central es el tema del suelo, ¿no? La administración del suelo, que requiere urgentemente, yo no veo cómo más podría hacerse, se necesita un operador público de suelo, ¿no? Con fuerza, con garras, para que pueda administrar mejor el suelo disponible, para poder producir una mejor ciudad, ¿no? Y que de esa manera la producción de ciudad formal, ordenada, pueda competir con la ciudad informal. Nadie quiere vivir en el cerro sin servicios por 20 años. Eso es mentira, ¿no? Pero necesita tener la opción, ¿no? La posibilidad de acceder a vivienda, y para eso ahorita se necesita suelo bien administrado, suelo habilitado. Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo tema yo creo que tiene que ver con el crédito, que es una de las últimas cosas que mencioné. Se necesita que, y ahí es un problema porque el crédito lo maneja el sector privado, el sector financiero, ¿no? Que no le interesa prestarle al informal, que son todos los que terminan viviendo en vivienda informal también, ¿no? Hay que trabajar en el tema de crédito, y ahí hay una cuestión normativa, regulatoria, de SBS, etcétera, pero también una cuestión de gestionar con las entidades financieras para que puedan llegar más abajo, ¿no? Con crédito no solamente para adquisición de vivienda nueva, sino crédito de mejoramiento de vivienda, crédito de ampliación de vivienda, autoconstruida, etcétera. O sea, tú necesitas destrabar la demanda también de vivienda, ¿no? Entonces necesitamos suelo, necesitamos crédito, y con eso, ¿no? Si tienes el suelo disponible, habilitado, y tienes el crédito, puedes comenzar a desarrollar una oferta de vivienda que está en una mejor ciudad, porque la idea también es que esa vivienda responda a una planificación inteligente, ¿no? Pero que sean alternativas a la producción, a la ocupación informal del suelo, ¿no? Y a la producción informal de vivienda. Necesitas ganarles a los promotores informales, para poder llamarlos de alguna manera, ¿no? Tienes que ganarles, tienes que poder ofrecerle a la gente, mira, por el mismo precio puedes vivir mejor, ¿no? En una mejor ciudad, mejor conectado, etcétera, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Prohibirlo, ¿cómo vas a prohibir? Si todo es así, o sea, es la gran mayoría, ¿no? Las leyes se escriben y igual, todo es informal, o sea, nadie le hace caso a la ley, ¿no? Hay que encontrar mecanismos que permitan, que den los incentivos para que la gente pueda optar por algo que es distinto al modelo actual, ¿no? Mientras no exista la alternativa, no hay nada que hacer, ¿no? Y ahí hay un problema de fondo, un tema político, ¿no? Y es que en el Perú nadie exige vivienda, ¿no? La gente exige lo que hay, ¿no? Que exige que te pongan el agua, que te pongan la losa deportiva, o que te den el título. Eso es lo que exigen. Pero nadie exige vivienda. No es bandera de nadie, ¿no? Vivienda. Pero tú en Colombia, en Chile, en Brasil, la gente exige vivienda, ¿no? Una vivienda digna. Acá vivienda digna no es una bandera política. Nadie está pensando eso. Todos están pensando en la remediación, ¿no? La gente pide remediación, los políticos dan remediación, todos felices. No se arregla nada, evidentemente. Más bien se sigue el mismo círculo vicioso, ¿no? Eso, en general. Sí, el cambio climático es una bandera más política que la vivienda digna, sí, me parece. Sí. Pero muy interesante lo que comentas, porque hemos estado hablando del suelo y del territorio como recursos aparentemente municipales, pero son recursos globales que están repartidos entre muchas divisiones político-administrativas. Es como el agua ocurre a veces, ¿no? El agua es un solo recurso dividido entre varios usuarios, autoridades, etcétera, y probablemente lo que se requiere pues, es un manejo más unificado de este recurso suelo, este recurso territorio, en la que ciertos criterios tienen que imponerse respecto al manejo atomizado, ¿no? En algunos países europeos la unidad municipal no es el límite político-administrativo, en unas ciudades europeas el tamaño de la urbe es la unidad política administrativa, no la división política administrativa. Y esto es interesante porque hace que el enfoque de cómo mirar a la ciudad sea distinto. Ciudades como Montreal, por ejemplo, para ir al tema del impuesto predial, en Montreal, Canadá, el impuesto predial es el valor del mercado. O sea, no existe el valor arancelario que te calculo menos. Si subió el valor del mercado, subió tu impuesto predial. Punto,
sea, ¿cuál es el problema? Vas a pagar más impuestos, también vas a tener más acceso a créditos, el banco te va a prestar más, porque tu casa vale más. Pero eso es una distorsión, ¿no? Al menos como lo ven en la ciudad de Montreal. Pero entonces, ¿cómo podemos generar este cambio, José Carlos? ¿Cómo se pueden recuperar o hacer que las competencias municipales sean sostenibles o manejables? ¿Cómo reformamos la ley orgánica de municipalidades? ¿Cómo hacemos para tener más presupuesto? No estoy seguro, sí, no estoy seguro qué es lo que quieren reformar en la ley orgánica de municipalidades, por cierto, porque la ley de desarrollo urbano sostenible tiene calidad de ley orgánica y en lo que, al haberse aprobado después, cambia la ley orgánica de municipalidades en aquellas cosas que era necesario cambiar. Por ejemplo, ¿quién planifica y quién gestiona? Municipalidades provinciales planifican, municipalidades distritales gestionan, es decir, licenciamiento, dan licencias, actos administrativos. Eso no estaba tan claro en la ley orgánica de municipalidades. ¿Ya? Eso ahora está claro con la ley de desarrollo urbano sostenible. Y la ley de desarrollo urbano sostenible, por incorporar temas municipales, tuvo que votarse con la mayoría necesaria para hacer una ley orgánica, ¿no? Llegó justo por eso a 91 votos, si no me equivoco, en el Congreso, porque si no, no hubiera pasado, porque tenía temas municipales. Entonces, eso está. Yo creo que ya hoy día las cuestiones legales no deberían ser una excusa. Ya, habría que ver si hay algún otro tema de la ley orgánica y municipalidades que está ahí. Pero yo diría que los temas legales no deberían ser una excusa. Hay otros temas, sí, como por ejemplo ahí Álvaro menciona, ¿podemos competir o no con el mercado informal? Esa es tal vez una pregunta más válida. Yo no creo que igual no haya tampoco herramientas que uno pueda utilizar. Por ejemplo, hablando de Lima, que es lo que preguntaron también hace un rato, Lima ya ahorita en este momento tiene un plan de desarrollo metropolitano aprobado, ¿no? Ya ha sido aprobado. Bueno o malo, tiene un montón de complicaciones, pero bueno, al menos en el esquema de la planificación que tenemos ahora y que probablemente vayamos a tener en los siguientes años, porque va a ser muy difícil cambiar a una planificación más flexible, más día a día y menos sistematizada como la que existe ahora, hay un plan de desarrollo metropolitano en esos términos y hay ya elaborados y en proceso de afinamiento nada más los planes de desarrollo urbano de las 5 Limas, que es lo que ha hecho la gestión municipal actual, ¿no? De Muñoz y de Miguel Romero. Bien o mal, hay esa, digamos, división en Lima para hacer los planes de desarrollo urbano y esos planes de desarrollo urbano están armados. De nuevo, ya sabemos, ¿no? Los planes no son la panacea, no son tan útiles tampoco, pero hay, yo creo, cosas sobre las cuales trabajar. Por ejemplo, tienes en los planes de desarrollo urbano y en el plan de desarrollo metropolitano de Lima algunos proyectos de inversión identificados con una cartera de inversión a nivel de ideas de proyecto que pueden pensarse, entre otros, todo lo que es infraestructura de transporte, que lógicamente requiere coordinación con ATU, con Ministerio de Transportes y demás, pero hay proyectos ya identificados. Esos proyectos justo son los proyectos a los que están destinados a financiar los instrumentos de financiamiento urbano que ya tiene la normativa. Otra vez, la excusa no puede ser ya la normativa ahora, porque ya la normativa te permite cobrar impuesto predial incrementado en base a el incremento del valor. Sí, olvidándonos de la plusvalía, porque la plusvalía requiere unos estudios, ordenanzas y demás, y una reglamentación. Hoy día ya uno puede utilizar impuesto predial incrementado en base al incremento del valor. Uno puede ya hoy día utilizar contribución por obra pública para los proyectos de inversión que están incluidos en el desarrollo urbano. Tienes esa opción. Tienes ya los aportes pagados a valor comercial, que son ingresos también para las municipalidades. Tienes además una cosa que mencionaba también Álvaro, el tema de los operadores públicos del suelo. A nivel nacional se supone que hay un operador público del suelo que se puso por una serie de discusiones al Fondo Mi Vivienda para eso a nivel nacional, pero a nivel local, a nivel de las municipalidades, hay la posibilidad de que las municipalidades tengan operadores de suelo a nivel municipal y tal vez en otras ciudades sea más difícil armar algo así, pero en Lima, por ejemplo, hay como armar algo que ya está ahí. Es el caso de Lima, el municipal de Lima, que incluso ya ha estado detrás de algunos proyectos como del Parque de la Muralla. Entonces, proyectos de vivienda donde se gestione bien el suelo, ¿no? Y donde se hagan proyectos de vivienda de interés social de tipo prioritario,
en Lima, que es un operador público del suelo, podría tranquilamente ya utilizar entidades que tienen cierta lógica en ese sentido, que es, por ejemplo, el caso de Mi Lima, que tiene un ingreso, una fuente de ingresos en los aportes de FOMUR. Y hay la posibilidad de también hacer programas de vivienda con las municipalidades, los promovis de las municipalidades. O sea, en otras palabras, yo creo que si es que hay políticos que tengan decisiones, y habría que ver si es que en este caso lo habría, no sé si lo habría, ya, a nivel político, si es que hubiera también sector empresarial que se compre el pleito, que también el sector empresarial es bien tímido, es bien timorato, el sector financiero es temeroso de hacer inversión en, digamos, dar créditos a los que no están dentro de los cánones normales en el sector financiero. ¿Ya? Ese es el problema que tenemos, pero si es que hubiera esa iniciativa tanto desde el sector público como del sector privado, yo creo que habría las herramientas para hacer algunas de esas cosas, pero de nuevo, claro, aquí estoy hablando como si hubiera esa iniciativa, ¿no? La revisión que hicimos en CONURP de los planes de gobierno, el plan de gobierno de López Aliaga era una cosa, digamos, vergonzosa. La verdad es que era una cosa vergonzosa el plan de gobierno del alcalde actual, porque basaba la mayoría de sus proyectos en que iba a tener voluntarios. Voy a hacer tal programa de agua, para eso voy a buscar voluntarios de los estudiantes. Voy a hacer este programa de mejoramiento de las pistas, para eso voy a buscar ingenieros que sean voluntarios. Es un programa que, digamos, bueno, ahora tampoco los programas de gobierno no necesariamente te van a decir qué es lo que van a hacer los alcaldes al final, pero te da un poco la idea de qué es lo que podrían hacer los políticos luego. Pero por ahí que tal vez en conjunto con otros actores más técnicos, con algún tipo de iniciativa que pueda tener, quién sabe, podría haber algo. Lo que de nuevo repetiría es que las herramientas creo que al menos ahora están, al menos hay algunas, ¿no? Habría que ver si al final los alcaldes las utilizan. Espero que en otras ciudades en el Perú haya una mejor perspectiva. Es un tema complejo. Hay muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas. Me han dejado curioso sobre las cosas que se pueden hacer y las potencialidades. Sé que este tema da para más. También existen asistentes que están enviando algunos mensajes de texto con más preguntas, pero me están diciendo también que ya nos hemos pasado la hora. Lamentablemente nos hemos pasado la hora. Este tema efectivamente da para mucho más. Y yo quiero agradecer a todos los presentes, especialmente a Jessica Pineda, a Álvaro Espinosa y a José Carlos Fernández, por estas presentaciones tan inspiradoras, pero sobre todo con conceptos y análisis que pueden llevarnos a pensar en nuevas posibilidades y nuevas propuestas para Lima. No quiero quedarme en una sola frase. Me está pidiendo Sonia que por favor, Sonia Anglada, que activemos las cámaras para tomarnos una foto, no sin antes decir que la culpa la tiene John Turner. Era una broma, pero no importa, no tienen por qué reírse si no quieren. Por favor, activen sus cámaras. Sonia, ¿verdad? Sonia, tienes que coordinar la foto. Yo no sé cómo hacer estas cosas. Eric Reyes, ¿algunas palabras finales, presidente de la Sociedad Urbanista del Perú? Bueno, no, agradecer a Jessica, a José Carlos y a Álvaro y a ti, Vladimir, por haber participado el día de hoy en este foro. Invitar a todos los presentes el día de mañana. Vamos a hablar un poco de movilidad urbana, ¿no? Y volver a reiterar las felicitaciones por el Día del Urbanismo, ¿no?